Mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón es el mejor terreno, y hoy daré el mejor y más abundante fruto para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Bienvenidos a Lluvias de Gracia. Recibamos con gratitud las bendiciones de la palabra de Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por televisión, redes sociales, escuchando por radio. Bienvenidos también todos que están aquí por primera, segunda vez. Un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Si estás aquí por primera, segunda, tercera vez, gracias por estar aquí esta mañana. También un fuerte aplauso a ustedes por venir hoy. También el esfuerzo de venir y adorar a Dios y escuchar su palabra. Estamos en un año muy especial, este año 2024, que el Señor le dio una palabra profética al pastor Mundo, que es el año de la promesa, el año de la palabra, es el año de la palabra. Y hoy quiero compartir un mensaje con el tema: hay que poner la palabra, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Diga conmigo, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Yo me recuerdo que cuando yo fui a estudiar en Rema, tuve un privilegio pues trabajé en la mañana y recibí mucha teología, pero en la tarde podía poner en práctica, porque trabajé en un centro de trauma, en la emergencia, en un hospital que se llama St. Francis. Trabajé en la mesa, entonces tenía tiempo de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces queremos hacer esa conexión de poner en práctica la palabra de Dios. Y también quiero iniciar, no sé si hay alguien aquí que vio el Super Bowl. Hay alguien aquí, espero que haya alguien, por lo menos uno, que vio el Super Bowl americano, el fútbol americano. Aquí queda un fútbol, pero fue el 11 de febrero, este Super Bowl fue un estado se llama Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers. Y fue un excelente juego. Quizás no hay nadie aquí que vio el fútbol americano. Me dio un fuerte aplauso aquí, un hermano. Quizás todos los que vieron el fútbol americano, el Super Bowl, que no lo vieron solamente por el halftime, que lo vieron el Super Bowl. Me llega. Y todos los es que no puedo ver por las luces, pero todos los que vieron pero los principios es para todos. Y lo importante del Super Bowl, ¿por qué está hablando hermano Michael? Yo sé, y vamos a llegar a un punto muy importante. ¿Por qué estoy hablando de eso? Y si me pueden poner la imagen del quarterback, que se llama el mariscal de campo, así se llama en la traducción en español. El mariscal de campo, el quarterback de los Kansas City Chiefs, los que ganaron, se llama Patrick Mahomes. Y el quarterback tiene algo especial, algo diferente que todo el equipo no tiene. No sé si lo vieron ahí. Él tiene algo muy especial, muy diferente, que nadie más en todo el equipo tiene. Y en inglés dice wristband. En español es una muñequera. Y aquí tengo mi muñequera, lo ordené, gracias a Dios, vino por Amazon, no hay muñequeras aquí. Entonces lo traje desde allá. Y aquí tengo mi muñequera, es muy importante, el quarterback tiene esta muñequera. Pero, ¿por qué? Él tiene una palabra, él tiene una estrategia él tiene es decir, la estrategia para ganar, aquí lo tiene. Entonces, el más estudioso de todo el equipo es el quarterback. El más que sabe el libro de fútbol es el quarterback, es decir, el mariscal de campo. Quizás nosotros no tenemos
un libro de fútbol. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Quizás hay un fuerte aplauso, se lo van a dar al Señor. Nosotros quizás no estamos tratando de ganar el Super Bowl, estamos tratando de ganar almas para Cristo, almas para el cielo. ¿Están conmigo? Y eso es porque el otro semana vamos a tener Abre tus ojos, y queremos invitar a alguien, ¿no? Para que puedan llegar y experimentar Abre tus ojos y también recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces hablé, el más estudioso del libro de fútbol es el quarterback, el mariscal del campo. Y hablando de estudiar, yo quiero ir a una escritura que el apóstol Pablo se lo dio a Timoteo. Es en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y dice: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador. En otras palabras, como un discípulo, un servidor, un líder, un ministro, que no tiene nada, absolutamente nada de que avergonzarse, y que enseña correctamente, aquí es el clave, a poner en práctica el mensaje. Es decir, poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, el fin de estudiar, el fin de tener conocimiento es al fin de llevarlo, ponerlo en práctica. Como mencioné, hablando que trabajé en la emergencia, tuve el privilegio de estudiar teología en la mañana. En la noche mencioné que trabajé en un centro de trauma, en un hospital que se llama St. Francis. Entonces, durante el día me podía llenar de teología, que es bueno teología, pero gracias a Dios tuve la oportunidad, como era paramédico, salía de la escuela, trabajaba a las 3 hasta 3 de la noche. Quizás hay personas que todavía se quedan despiertos después, a esa hora. Quizás hay personas aquí que se quedan ahí despiertos a las 3. Pero durante ese tiempo tuve el privilegio de compartir el mensaje de Jesús, de compartir el evangelio, de orar por personas, de hablarles de Jesús, de orar. Y vi muchas sanidades, vi muchos milagros, y varios ateos musulmanes se convirtieron, recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Yo me recuerdo en una ocasión que entré en un cuarto y pues abrí la puerta. Me dijo, mira, yo necesito algo, no sé qué me dijo. Y en ese momento, yo no sé, inspirado por Dios, dije: lo que necesitas es Jesús. Y el chavo se movió, inmediatamente respondió y me dijo en inglés, quizás hay personas que sí saben la palabra, y dijo: F a Jesús, F a Jesús. Y inmediatamente me dijo, yo no sabía que era ateo el cuate, pero inmediatamente empecé a caminar a él, y cayó la presencia de Dios. Y empezó a llorar este joven. Y yo no sé, pues él estaba ahí, o él mismo se dio un balazo en la mano, o alguien le dio un balazo. Yo no sé, este primo, quizás este era primo de Zacapa, familiar de hermana Ana, no sé. Quizás este primo, pero yo no sé. Pero no podía mover su mano. Inmediatamente empezaron a mover su mano llorando, y en ese momento recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Y como Dios, en un momento de blasfemar a Dios, Dios es su misericordia, Dios es su gracia, Dios es su amor, en ese momento lo recibió como su hijo. Amén. ¿Cómo es Dios? Y hablando de eso, ¿por qué? Porque es importante de poner en práctica la palabra de Dios. Entonces es excelente recibir la palabra de Dios, es excelente recibir revelación de Dios, es excelente recibir teología de parte de Dios. Pero si estamos solo llenando nuestro vaso
y no depositando esa palabra, ese evangelio a alguien más. Entonces, ¿por qué? Por gusto. Entonces es importante poner en práctica la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Me motivan sus amenes, como dice el pastor general. Hay un dicho, pues primero quiero ir a este punto, hablando de estudiar, porque el más estudioso de todo el equipo con el fútbol, el quarterback, el mariscal de campo, es el quarterback, el mariscal de campo, el que estudia más, que sabe más del libro de fútbol. Y yo quiero expresar, abrir mi corazón de diferentes temporadas de estudio que he tenido. Yo me recuerdo, pues yo me convertí en 11 de septiembre de 2005 por medio de una visión de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y en ese momento, pues uno puede decir, pues este hermano Michael estaba en pañales. Es un güiro, es un ishoco en el evangelio. Porque pues, hay muchos que han recibido a Jesús en el 1970, 80, 90, y yo sé. Entonces, pues en ese momento Dios me conectó con el pastor, con unos hermanos, estaban estudiando la Biblia en la mañana, de lunes a viernes a 5 de la mañana, oración y estudio. Así fue. Yo pensé, como yo no vengo de una familia cristiana, dije, esto es normal, cada cristiano se levanta temprano a las 5 de la mañana a orar y estudiar la Biblia. Entonces, de ese momento, pues me fui a otra ciudad y ahí el corporativo, vamos a leer, hay una Biblia que es el 90 Day Bible, el Biblia de 90 días, a leer toda la Biblia en 90 días. Entonces, a comer Biblia, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos en Midland, en la iglesia. De Midland me moví a Dallas. Y en Dallas fui a la iglesia, me conecté con la iglesia Aliento, que es con el pastor Marcos Barrientos. Y durante ese tiempo, Dios me guió a empezar a estudiar la Torah, los primeros 5 libros de la Biblia en hebreo, palabra por palabra. No tenía ministerio, no tenía púlpito, pero sentí que eso es lo que el Señor me estaba guiando a hacer, estudiar la Biblia palabra por palabra en hebreo. Eso es una razón porque mi hija, mi segundo hijo tiene nombres en hebreo y mi tercer hijo tiene un nombre en griego. De ahí me moví para Oklahoma, estudié en Rema, de Rema vine a Guatemala. Y mi plan de estudio aquí en Guatemala, pues a veces pues me encanta leer. Estudiaba, no sé, 6 veces estudiaba un libro, me fui a otro libro. Era un chirmón, era un relajo mi estudio. Y a final del año me frustraba. Sí estudié, sí leí la Biblia, pero no terminé la Biblia, pero sí andaba un relajo. Entonces, pues el Señor me guió al iniciar el año de leer toda la Biblia, antes de leer otro libro, leer toda la Biblia a iniciar el año. Entonces, pues, ¿por qué le cuento? Abro mi corazón de hablarles de diferentes temporadas de estudio de mi vida. Porque, así como el mariscal de campo, el más estudioso del equipo, así como su servidor, el Señor, el Espíritu Santo, nos quiere llevar a tiempos de estudio. Nos quiere llevar a estudiar, nos quiere llevar a profundizarnos en áreas. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial conoce el futuro. Él ve el futuro y ve cosas buenas. Wow, tengo esto planeado para tu vida, esto y muchas cosas. A la misma vez, Él conoce el gran chamuco, el chamuquín, el chamuco, el diablo, como lo quieres llamar. Y Él sabe los ataques que Él quiere atacarnos en el futuro, ¿no? Él dice, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Así como nuestro Señor Jesús le compartió al apóstol Pedro, mira, en el futuro el enemigo te quiere, mire, volarte la cabeza. Así le dijo. Entonces Él está animando a prepararte. Entonces, ¿por qué es bueno estudiar? ¿Por qué es bueno a profundizarse en temas? Porque así como el mariscal
de campo, el quarterback, no es que él lo tiene solo memorizado así o leyendo el momento de, no tiene suficiente tiempo, ¿sabes? Por medio, dicen que el quarterback, el mariscal de campo, solo tiene 3 segundos para tomar una decisión. El momento que le entregan la pelota, solo tiene 3 segundos para tomar una decisión. Y esos 3 segundos vienen en contra de él 3,000 libras de jugadores que lo van a atacar. Entonces, en ese momento, él necesita tomar una decisión. Sí, aquí lo tiene, pero en la misma vez, esa estrategia, esa palabra lo tiene en su corazón, está en sus huesos, está en su ADN. Son muchísimos, es muy complicado. Cuando ves las estrategias de fútbol americano, son muy complicados y no sé cómo se puede memorizar eso, muy profundo. ¿Y por qué es importante? Y no estamos hablando de ser un copy-paste de hermano Michael o de alguien más. Es que Dios a cada uno de nosotros tiene un plan de estudio. Quizás Él ve en tu futuro algo que necesitas ya en este momento estudiar, profundizarte en temas. Quizás alguien se va a casar, no sé si quizás unos solteros aquí y ya tienen planes de casarse, o los que se van a casar. Me motivan sus amenes, los solteros. Me motivan sus amenes. O quizás apenas se van a casar, están casados, quizás hay temas, puede ser sanidad, puede ser del matrimonio, puede ser familia, puede ser de finanzas, de prosperidad. Quizás estamos batallando con las finanzas y no es que Dios no quiere bendecirnos, pero también a la misma vez Él nos quiere llevar quizás a estudiar el tema de finanzas, el tema de prosperidad en la Biblia. ¿Están conmigo? Entonces, milagros. Quizás hay alguien aquí con una enfermedad. Quizás hay una enfermedad que usted, hermano o hermana, alguien, y Dios te quiere llevar a estudiar temas en la Biblia como sanidad. Entonces, no se trata de copy-paste, no se trata de copiar. Hay un estudio corporativo que necesitamos que hacer, que es bueno como iglesia, y eso es bueno, pero yo estoy hablando de personalmente. Si Dios quiere que empieces a estudiar, no sé, sanidad en el libro de Isaías o de diferentes libros, cualquier cosa, yo vengo a animarles para tener una palabra profética, una estrategia profética de parte del Señor. Y así como el mariscal del campo lo podemos tener, lo podemos visualizar, pero no solo visualizar, está en nuestro corazón, está en nuestros huesos, esa palabra. ¿Están conmigo? Entonces, solo estudiar, también quiero entrar en el tema, hay que profetizar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, dice boca, no dijo ojos, podía decir ojos, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y este es el clave, y hagas, en otras palabras, poner en práctica todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. El significado de meditar en hebreo es hablar, es declarar, es abrir tu boca. Entonces, es importante leer, pero aquí Dios, nuestro Padre Celestial, está enfatizando a Josué: hay que usar tu boca, hay que hablar, hay que declarar, hay que profetizar la palabra de Dios. Lo mencioné en otra ocasión, lo voy a mencionar otra vez. Estaba con mi hija, estaba en otro lugar, y mi hija de 5 años, Samar, me estaba escuchando orando. Pues yo estaba orando y declarando la palabra de Dios. Vino conmigo, me dijo: Dad, why are you yelling? ¿Por qué estás gritando? ¿Por qué estás como un loco aquí orando y declarando la palabra de Dios? En ese momento entendí, ese era un tiempo de enseñarle a mi hija que Samar, you got to get excited about the Bible. Samar, tú necesitas
emocionarte de la palabra de Dios. Necesitas gozarte de la palabra de Dios. Es bueno, es excelente de ir a la iglesia el domingo. Pero Samar, aquí uno puede recibir una palabra profética de parte del Señor. Uno puede brincar, uno puede danzar, darle gracias a Dios porque aquí hay sanidad, aquí hay milagros, aquí hay provisión, aquí hay bendiciones. Aleluya. Podemos abrir la Biblia y recibir una palabra profética de parte del Señor. Y entendió al principio, ahora entendió y ya nos gozamos juntos. Y hace como 2 o 3 días, mi hijo Mike Cello mi esposa le estaba dando pecho a Mike Cello. Y yo estaba orando, declarando la palabra de Dios y meditando, se llama meditación bíblica. Meditando y volteó inmediatamente mi hijo Mike Cello volteó y empezó a hacer así porque él ya entiende el principio. 11 meses él ya entiende, pues, que me escucha también. Entonces es importante de declarar y profetizar la palabra de Dios. Una de las primeras enseñanzas que dio Jesús en el Nuevo Testamento, interesante que se lo dio pues ahí con Satanás presente, que dijo: no solo de pan, o los que le gustan su gran muñecón, así como yo como con mi gran muñecón, mire, así, con su tortilla. No solo de tortilla vivirá el hombre, los guatemaltecos, los chapines, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. 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 Entonces esa palabra en griego es rema, que es la palabra hablada, declarada, profetizada, hablar, la palabra de Dios. También dice en Romanos 10:17, ya se me está yendo el tiempo, pero yo le dije: Pastor Mundo, ¿cuánto tiempo tengo? Usted dele 2, 3 horas. Y dije: usted ya hace el tercer servicio, no sigue un otro servicio, dele usted, démosle pues, dije yo. En Romanos, gloria a Dios, en Romanos 10:17 dice: fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, leyes universales, necesitamos ver qué es lo que no dice. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que dice y qué es lo que no dice? No dice la Escritura que fe viene por leer. Podría decir en ese momento: fe viene por leer, pero no lo dice. Dice: fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces es importante leer, pero creo que hay un elemento más importante también. Es importante oír, escuchar la palabra de Dios. Y es más importante cuando uno mismo declara y profetiza la palabra de Dios. Su espíritu está escuchando esas promesas, esa palabra de Dios, y se activa, se empodera su espíritu. ¿Están conmigo? Entonces dile a tu vecino: hay que profetizar la palabra de Dios. Hay que profetizar la palabra de Dios. Hay un dicho en inglés que dice: a word given to you must be spoken through you. Una palabra que has recibido de parte del Señor necesita ser hablada, declarada y profetizada a través de ti. Entonces es importante hablar y declarar la palabra de Dios. Y un ejemplo que les quiero dar, si pueden visualizar un radio. El hermano Michael trajo su radio. Ya uno es difícil de encontrar un radio, pero de encontrar un radio, traerle un radio y si lo conectamos, no está conectado a la pared, a un cable. Pero si tenemos un radio, inmediatamente podemos recibir frecuencias aquí en Guatemala, frecuencias de alrededor del mundo. Pero si pueden visualizar, en el cielo hay un radio espiritual. Y en el momento cuando nosotros declaramos y profetizamos la palabra de Dios, hay una frecuencia espiritual
que va al mundo espiritual. ¿Están conmigo? Naturalmente, cada uno de nosotros tenemos una huella. Tenemos una huella. Nadie más en este auditorio, o los que nos están viendo por streaming, ninguno de nosotros tenemos la misma huella, naturalmente. A la misma vez, cuando hablamos, tenemos una frecuencia, una huella en nuestra voz que nadie más tiene. ¿Están conmigo? Esa frecuencia es como una huella, como cuando tú hablas, que nadie más lo tiene. En la misma manera, cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra de Dios, profetizamos la palabra de Dios, Dios escucha su palabra. Dios escucha. Mira, mi hijo está hablando, está declarando mi palabra. Mi hija está profetizando mi palabra. Y Él escucha su palabra, Él escucha su promesa. Y a la misma vez, ángeles celestiales también escuchan la palabra de Dios. Entonces es más espiritual de lo que podemos imaginar. ¿Están conmigo? Hermano Mike, ¿cómo es eso? Solo hablar, declarar la palabra de Dios. Es mucho más que es lo inimaginable. Lo que pasa cuando nosotros empezamos a profetizar y declarar la palabra de Dios. Que Dios, nuestro Padre Celestial, escucha tu voz. Y tu voz tiene una huella que nadie más tiene. En el mundo espiritual es lo mismo. Tenemos huellas que nadie más tiene. Cuando empezamos a profetizar, nuestro Padre Celestial escucha su palabra. Escucha, ese es mi hijo, esa es mi hija. En la misma vez, dice Salmo 103:20, dice la palabra de Dios, hablando de ángeles, dice, y sus ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo, este es el clave, la voz de su palabra. Entonces los ángeles obedecen ¿qué? La voz de su palabra. Es bonito, como les digo, es bonito leer la palabra, pero hay un nivel más. El otro nivel es hablando, declarando, profetizando la palabra de Dios. Bien, dice Escrituras que ellos obedecen la voz de su palabra. Entonces es importante de nosotros agarrar una palabra, una promesa de parte del Señor. Empezamos a declarar y profetizar esa palabra. Amén. ¿Están conmigo? Entonces hablamos de estudiar, hablamos de profetizar. Ya estamos terminando y estamos hablando de poner en práctica la palabra de Dios. Así como vimos con el mariscal de campo, el quarterback, Patricio Mahomes. Él puede tener una estrategia, él puede tener una palabra, pero si no la pone en práctica, no sirve para nada, no vale nada si no la pone en práctica. Entonces es importante no solo tener una palabra, pero ponerlo en práctica. Y hay muchos aquí que ya han recibido una palabra de Dios, ya recibieron una estrategia de parte del Señor. Yo me recuerdo mi primera vez que yo recibí, cuando recibí una visión de la venida de Jesús el 11 de septiembre de 2005. Mi primer paso, mi primera instrucción, pues recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Si hay alguien aquí, si estás aquí por primera, segunda, tercera vez, estás como invitado, Dios quiere hacer esa misma invitación hoy contigo, de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero mi segunda instrucción, mi segunda palabra, pues aquí les tengo mucha confianza. Y no está conectado mi esposa, no está mi suegro, no está el pastor Mundo. Mi primera instrucción, ¿sabes lo que fue? Recibí una instrucción. Yo no vengo de un hogar cristiano. Y en ese momento escuché del Señor: necesitas cortar con tu novia. En otras palabras, en guatemaltecas, ¿qué es? Hay que volar la cabeza de esa noviecita que tienes. No fue fácil, era una relación varios años, difícil. Pero
Fue esa palabra de parte del Señor. En ese momento, gracias a Dios que tomé acción y corté con ella. Entonces, quizás hay personas en mi lugar, quizás hay alguien aquí, quizás hay personas aquí que dices, bueno, la palabra para ti, tu vida es: hay que cortar un noviazgo, cortar. Y hay otras personas, no es un noviazgo, es cortar algo más, ¿sí? Para algunos es cortar, para otros quizás es añadir algo. ¿Están conmigo? Cortar unos, pero otros es quizás añadir algo. Quizás es alguno, Dios te está tomando y te quiere mover a otro trabajo. Quizás hay unos aquí, es Dios, la confirmación, la palabra es que Dios quiere que tú levantes un negocio. Para otros, Dios tiene una puerta perfecta para ti. Pero ¿sabes qué? Dios no te puede forzar a entrar a esa puerta. Dios no puede. Dios no está en el negocio de forzar a nadie. ¿Están conmigo? Si es que Dios te está guiando a entrar en esa puerta, no te puede forzar. Te está guiando. Y la palabra, la estrategia es: hijo, hija, necesitas entrar a esa puerta. Pero para otros hay que cerrar esa puerta. ¿Están conmigo? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una palabra, tenemos una instrucción y necesitamos obedecer. ¿Están conmigo? Hablé de estudiar. Cuando yo estaba estudiando en Dallas, quizás le puedo decir a Dios: yo no tengo ministerio, no tengo púlpito, ¿por qué me voy a meter a estudiar? Eso es muchas horas de estudiar palabra por palabra, todo en hebreo, pero no. Dios conoce mi futuro. Si yo estaba 100% convencido que Dios me estaba guiando a hacerlo, empecé a hacerlo. Una instrucción, otra palabra de moverme del estado de Texas a Oklahoma, estudiar en Rema. Otra palabra de Rema, de Oklahoma, de venirme a Guatemala. Bello país de Guatemala. Me motivan sus amenes. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos está guiando a tomar una decisión. Hay una palabra, hay una estrategia profética, pero necesitamos ponerlo en práctica. Entonces, en esta mañana ya estamos terminando. Hermano y hermana, servidor, líder, supervisor, ¿qué es la palabra que Dios te ha dado en esta mañana? ¿Qué es la instrucción? ¿Qué es la instrucción? ¿Qué es la palabra que has recibido? ¿Qué tienes en tu corazón? Para algunos es tomar una decisión en esta mañana. Para otros es tomar una decisión totalmente diferente de la otra persona, porque no podemos copiar. El plan de Dios es diferente para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es esta palabra? ¿Qué es lo que Dios te está guiando a hacer en esta mañana? En tu matrimonio, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo. Los que no tienen trabajo, yo creo que Dios tiene una estrategia, un plan, tiene una puerta para ti. Pero Él no puede forzar a nadie en esa puerta. Pero Él tiene una puerta para ti. ¿Están conmigo? Puedo visualizar Moisés en un momento de su vida. Lo puedo visualizar siguiendo en una montaña una ovejita, no sé, con quejas, quejándose. Y en ese momento ve una zarza que está ardiendo, y la palabra profética era: hay que regresar al Egipto. Imagínate. Para uno es ir al frente, para el futuro, pero la palabra que recibió: hay que regresar a Egipto. Se puede imaginar. Le costó, yo puedo imaginar, pues mató a alguien en Egipto. Yo puedo visualizar, pues le costó, pero al final tomó una decisión. También el profeta Eliseo, en la historia de él,
Dice la Biblia que él estaba arando y había 12 yuntas de bueyes en fila. En el mismo conducía la última. Llegó el profeta Elías, puso su manto sobre él, y después Eliseo tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. También asó la carne y le dio a su pueblo para comer. En otras palabras, yo puedo visualizar a Eliseo como un empresario. ¿Por qué? Un empleado no va a quemar todo el equipo y los animales del negocio. Solo un dueño puede tomar esa decisión. ¿Están conmigo? Solo un dueño. Entonces yo lo puedo ver como un empresario. Llega el profeta Elías y le da un llamado. Le puso su manto sobre él. En ese momento él recibió una palabra de Dios, una estrategia. ¿Y qué? Y quemó todo el negocio, ¿no? Y lo sacrificó al Señor. Entonces hay que poner en práctica la palabra de Dios. Otro ejemplo, y estamos terminando. El apóstol Pedro estaba en la lancha, en el barca, y él quiere caminar sobre el agua con Jesús. Y dame el orden, yo quiero caminar en el agua. Nuestro Señor Jesús dijo: ven. Una perspectiva es, y a veces hay perspectivas que necesitamos ver en la Biblia. Una perspectiva es que Pedro naturalmente caminó sobre el agua. Esos todos los podemos ver y están en los libros de la Biblia, que caminó sobre el agua. Otra perspectiva es que Pedro caminó sobre una palabra de Dios, ¿sí? Eso es porque es importante de tener una palabra profética, una palabra, una estrategia profética, porque vas a caminar sobre esa palabra. ¿Están conmigo? No solo es de tener una muñequera y una palabra, una estrategia, pero yo voy a caminar sobre esa palabra, voy a caminar sobre estrategia. ¿Están conmigo? Dios, quiero invitar en este momento, ya estamos terminando, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero invitar la banda, vamos a adorar al Señor unos minutos. Afuera de esa puerta, cuando salimos de este lugar, vamos a entrar al campo del mundo. Entramos cada día, de lunes a sábado. Estamos en el campo del mundo. Tenemos una oportunidad de reunirnos. Es un privilegio, es un honor de poder estar en la casa de Dios, escuchar su palabra, recibir, adorar al Señor y recibir una palabra de parte del Señor. De lunes a sábado salimos al campo del mundo. Y es importante, cuando salimos al campo del mundo, que no salimos sin una palabra. No salimos como el quarterback, el mariscal de campo, sin una palabra, sin una estrategia espiritual, profético, pero que salimos al campo del mundo agarrado de la mano de Dios y sabiendo con fe y confiando en el Señor. Yo tengo una palabra de parte del Señor, yo tengo una estrategia de parte del Señor y no me van a mover. Yo estoy caminando sobre una palabra, yo estoy caminando sobre una estrategia profética. Yo le doy gracias a Dios por mi mentor. Cuando yo trabajaba en la ambulancia en Dallas, él me habló de Rema, pero siempre cuando hablaba de él, me comunicaba, me predicaba de la palabra que él tenía. Tenía una estrategia profética fundada en la Biblia, pero dijo Michael, esto está escrito en mi corazón. Esto está en mi ADN, esto está en mis huesos. Él tenía una estrategia, una palabra profética de parte del Señor. Entonces, aun cuando estamos trabajando, estamos en el campo del mundo, debemos tener una palabra profética. Debemos tener una estrategia profética de parte del Señor.